Hoy nos acercaremos a Miguel de Cervantes Saavedra, sus orígenes ya completamente ligados no solo a Galicia, sino también a Ourense, donde aquí es importantísima su preparación. Bueno, ¿qué más nos contará César? Hoy, queridos amigos, venimos a un foro de la región porque César Brandariz nos va a decir que Cervantes sí, es gallego. ¿Es así, don César? Sí, tiene conexiones fuertes con Galicia. Muy bien. Su origen está claro que ya es gallego, orensano concretamente. ¿Está Bueno, vamos a confirmado? ver, Sí. tenemos que respetar un poco la historia. Sí. En el siglo XVII y XVI había partes de Galicia que no coincidían con la Galicia actual. Eso pasaba con el Bierzo, pasaba con Sanabria. Sí. Por todos los datos que he podido investigar, parece que Cervantes era gallego, que procedía de Sanabria y se llamaba a sí mismo Sanabrio. El pueblo Cervantes en Sanabria fue fundado por los Saavedra, que es otra aldea que no está muy lejos, está relativamente cerca. ¿Y cómo llega usted a estas conclusiones? ¿Cuál es la prueba que usted dice, aquí, por aquí vamos bien? Bueno, lo dice él. Él en la égloga de Virgine de Ípara, él invoca a la Virgen en la égloga y se autodenomina Sanabria. Correcto. Y esa es una de las pruebas, porque hay muchas más pruebas. En su época, lo que pasa es que se ha perdido recientemente, muchos contemporáneos incluso posteriores afirmaban efectivamente que procedía de allí. Lo de Alcalá de Henares es una confusión, como muchas confusiones en la historia, que no tiene ni pies ni cabeza. Correcto. Y como usted decía, somos un país un poquillo en ese sentido peculiar, cuando Sí, no menos, ¿no? revisamos. Fíjese que Cervantes probablemente es el personaje más importante de la cultura española de todos los tiempos, Así es. probablemente. También hay tradiciones como nuestro entroido, nuestro carnaval, que le dieron cierta pista, ¿no? A usted. Le Eh, situaba, le ubicaba más en Galicia por ese motivo, ¿no? bueno, claro, él en una de sus obras alude a la Vica de los Periqueiros, Sí. al entroido, claro que efectivamente son elementos más que van abundando en el tema. También su manera peculiar de contar las cosas. ¿Recuerda un poco a la forma galaica? Eso ya es un tema que no me gusta cerrarlo sin investigarlo, Bien. porque es delicado. Es cierto que no escribe a la manera castellana, sí es cierto, escribe de otra forma distinta. Muy bien. Bueno, pues siempre invocamos al Quijote como un... Alquisote, Al Quijote. nunca escribió con la J. Correcto. Eso es, Quijote. Así es. Para ir a él y a beber de fuente limpia, ¿no? Gran obra. Desde luego, ¿Por qué sigue siendo tan actual? porque es un genio. Es un genio que con una capacidad de observación y unas dotes de psicología social e individual fuera de serie. ¿Qué se aprende después de estudiar tanto a Miguel? ¿Qué le ha quedado a usted de él? Bueno, me quedó la admiración y el reconocimiento de su obra, desde luego. Y la confirmación de que en España a veces, bueno, no solo en España, en otros países, a veces no trabajamos lo suficiente con nuestros grandes personajes, desgraciadamente. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo, Muy maestro. amable. No, maestro, no me llame, por favor. Sí, lo es. Lo es. Un grande. Muy Un amable. grande. Muchísimas Muy gracias, amable. César. Con el que fue más pródiga la naturaleza que la fortuna, y en la estrecheza de aquellos pueblos, efectivamente, Damón y Cautivo, que son alter egos suyos, son de las montañas de León, donde está Azul. Tanto, eso lo explicita en Quijote perfectamente. Digo Quijote porque Cervantes nunca empleó la J, aunque si digo Quijote tampoco pasa nada. Entonces, siglos antes que en La Mancha, y según Julio Caro Baroja, el paisaje de Galicia y el País Vasco estaba lleno de ellos. Lo dice Julio Caro Baroja, no yo. Con mancha minúscula. ¿Cómo se lo aprueban? Bueno, Antonio de Herrera le aprueba
le aprueba el ingenioso hidalgo de la Mancha, escribiendo también Mancha en minúscula. De modo que no solo es Cervantes el que pone Mancha en minúscula, es que la aprobación oficial viene en minúscula. ¿Qué ocurre después? Ocurre después, efectivamente, que los editores ya al final empiezan a poner Mancha en mayúscula, porque hay dos poblaciones, y Cervantes, que lo que quiere es no complicarse la vida, se hace el tonto y el sordo y aparece Mancha en mayúscula. Esa es la realidad. Con una alta probabilidad de que sea verdaderamente remeda las fiestas del príncipe Felipe y al infante Carlos entonces. Es esto, la cima en donde cae Sancho. Es el antiguo campamento romano, yo estaba aquí, de Petagonio, las campañas de Sansueña. Es donde cae Sancho con el Rucio, en las antiguas en las campanas de Sansueña. Estas son, lo he dicho antes, las tres faldas, la torre de Monbuey, donde zona de, por cierto, hay la máxima densidad de lobos, había en esta época y sigue habiendo prácticamente ahora, de Castellplaza. Teroso, él habla de Toboso, lugar peregrino, de la Blanca Paloma, cita la gaita zamorana, las truchas, etc. Refieren apreciablemente, hemos visto algo antes, del lenguaje del Chilodoro, anacoluntos, doble negación por conjunción coordinante. Sí, bueno, doy ejemplos, me voy a sintagma de doble determinación, el mi, dativo épico, era un escritor loísta, característica del leonés, no leísta, característica sería característica del maestro de Calenares, eso lo dice José Guerra Campos. Léxico, profesión de galleguismos y lusismos. Estudiante en Monterrey, estuvo en relación con esas tres lenguas, como ustedes ven. Que cesen disensiones, trabajos alborotos y vivan como hermanos gallegos, dice en primer lugar gallegos, portugueses, castellanos. Donde se inspira, y en el Valle del Lázaro. Un estudiante pasa frío, lo cuentan lobos y osos. Costumbres, digan ustedes que los osos había todos en la mancha. ¿Sí? Costumbres y características de la zona, la vica, los periqueros, los faliones enmascarados nocturnos, la cascabelada y el picarón, la aza de espadas, las ánimas en pena, los chillidos de Wíperes de viernes al cautivo, nos hemos referido antes a él, la actitud ante la Santa Hermandad, Mollorido en Salamanca, citado, pertenecía a Monterrey, Pasamonte era un personaje gallego popular, citado 17 veces en Quijote. Pasamonte. La expresión tal de Piachi, los chillidos de los canes de bueyes entre lobos y osos, los suecos, Olaya, que es Eulalia. O sea, esto ustedes lo conocen bastante bien, que está documentado, y en la niñez de Cervantes se presentaron obras de López Rueda en un tablado impositor. La duquesa pertenecía a la nobleza aragonesa, Mencía, Zúñiga y Requesens, casas de fuego, barataria o barata, cedida a los padres de Pimentel. Las fiestas en casa de los duques están literalmente inspiradas en las que los condeduques dieron a Felipe II y a su hijo Carlos. Esto es muy fuerte. No voy a entrar en todos estos detalles. El libro de Cervantes Saavedra al nuestro español es incuestionable. Sus características lingüísticas son específicas del leonés aragonés, influidas por el gallego y portugués. En la égloga de Virgilio y de Hípara, testifica con su propia caligrafía que el tartamudo Sanabria estudió en Monterrey. Todo apunta a que nace Cervantes aldea de Sanabria, en las montañas de León, en los siglos XVI y XVII, reino de Galicia. Para los cronistas de la época era el lugar de los Saavedra. Cervantes aldea en el balcón de Sanabria era refugio de conversos manchados. Dos alter egos literarios de Cervantes, Damón y el cautivo, son las mismas montañas de León.
Inspiración plena del Quijote en Sanabria, en territorios emergentes y alguna parte de Galicia con ocultismo y sucesión de nombres. Varias jornadas de Pedro de Malas inspiran en el Troilo, de Laza y Valle Tánica. En los trabajos de Persiles y Sigismundos recoge supersticiones gallegas. Muchas gracias. El nombre mancha en mayúscula. Claro. Que es un equívoco, porque el título del Quijote era Ingenioso Hidalgo de la Mancha en minúscula. Y eso es evidente, y así se lo aprobaron. Después se cambió por los editores, pero ese es el hecho. Converso. Los padres de Cervantes, ella era Fidalga, Saavedra. Ella era Fidalga. Y él era una persona que no tenía, bueno, que era del pueblo, Sí. ya. Y como estaban enamorados, pues él la raptó. Pues esa es la leyenda que hay en Lugo. Es una leyenda. Sí, es una leyenda, pero es bonita. Y entonces, porque no nos dejaban casar, porque eran de diferente. Claro, diferente estatus social. Pero bueno, yo puedo decirle que en Lugo está bastante admitido que Cervantes es gallego. No sé. Ah, gallego. Sí, bueno, Sí. sí, gallego. Sí, yo eso lo sé. Eso lo sé. Es una cosa que me ha empujado a mí a entrar en detalles. Porque yo lo que he hecho es entrar en detalles Sí. para ver si se confirma. No puedo aquí explicar todos los detalles, ¿no? Porque si cogiésemos el Quijote y empezásemos a ver una serie de frases, Sí, sí, sí. nos llamaría mucha atención Sí, la conexión con Sanabria, de verdad. sí, sí. Y el Cervantes de Sanabria se traslada desde Cervantes de Lugo, ese es el origen, se sabe además. Padre Sarmiento ten estudios sobre o nome de Cervantes, sobre o origen do término, pero... Sí, lo único que ocurre es que en Sanabria también está la aldea Saavedra, que fueron los que iniciaron el pueblecito o el Cervantes. Pero efectivamente, es más, yo he estado mucho tiempo dándole vueltas al Cervantes de Lugo, porque me iba hacia ahí. Padre Sarmiento xa apuntaba que Cervantes podía ser de allí, nos escritos do Padre Sarmiento. Yo personalmente, siendo honesto, como he visto ahora, creo que no, pero gente que fundó el Cervantes de Sanabria sí procedieron de allí algunos. Pasei... A partir del siglo XVIII, se empieza por un sacerdote que se llama, ¿no? Se empieza a hablar de Alcalá de Henares porque allí se ha encontrado una partida que no se sabía dónde estaba y se cree, y es una confusión, y se cree que es la D. Entonces yo creo que esa confusión y eso pues ha seguido y no se ha corregido y espero que se corrija, vamos. Pues así nos vamos a casa, sabiendo que la ínsula barataria es Sanabria y que la Mancha, escrita con minúscula, era porque él era converso. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy?